En el otoño de 2016, me mudé a la mitad de una casa muy antigua. Fue construida en la década de 1880, cerca del campus original de la Universidad de Indiana. El área alrededor del viejo campus se había convertido en un parque, pero estaba lleno de personas sin hogar y drogadictos. Los dueños de la casa la habían convertido en un dúplex extraño. Un amigo había vivido allí antes que yo y aseguraba que estaba embrujada, pero no le creí. Era un tipo un poco raro. La distribución de la casa era extraña. Al entrar por la puerta, estabas en un espacio parecido a una sala. Si seguías caminando, había un vano que llevaba a un dormitorio, y más allá estaba la cocina. No había puertas, salvo la del baño y la que conducía al sótano compartido. Mi primera noche allí transcurrió sin incidentes. Me sentía un poco incómodo porque hacía mucho que no vivía solo. Me sentía solo y nervioso. Me quedé despierto hasta tarde y finalmente me dormí. Pero me desperté de nuevo alrededor de las 3 de la mañana. Ya sé, es un cliché. Lo que me despertó fue el sonido de tambores. Sonaba como si un grupo de percusionistas estuviera golpeando cada superficie plana de la sala. Duró un rato y yo estaba completamente aterrorizado. Era pura cacofonía. Después de unos 2 o 3 minutos, reuní valor para levantarme y ver qué pasaba. En cuanto crucé el umbral hacia la sala, se detuvo. No pasó nada el resto de la noche, pero no dormí mucho. Un par de días después, me visitó un amigo. Estaba a punto de irse. Estábamos parados junto a la puerta principal, al lado de mi estantería. Le conté que me estaba costando dormir y le relaté lo de la primera noche. Mientras se lo decía, un libro salió disparado de la estantería y cayó al suelo a unos 3 pies de distancia. Tuvo que volar por encima del tocador sobre el que estaba apoyado el estante. Y aterrizó entre los dos. Él solo me lanzó una mirada de espanto y dijo que tenía que irse. No lo culpo. Con el tiempo, le pregunté al tipo que vivía en la otra mitad del dúplex qué pasaba. Llevaba allí 8 años. Me dijo que nadie se quedaba más de un año y que todos reportaban lo mismo. Por alguna razón dijo que en su lado nunca pasaba nada. No tenía sentido, pero así era. Intenté restarle importancia pensando que mi imaginación me estaba jugando trucos, pero los sucesos extraños no se detuvieron. Cada noche escuchaba ruidos raros. A veces parecía que susurros venían de las paredes. Otras era el sonido de pasos que iban y venían por el camino fuera de mi dormitorio. Empecé a sentir que me observaban todo el tiempo. Siempre que estaba solo en la casa, no podía quitarme la sensación de que alguien o algo acechaba en las sombras, justo fuera de mi vista. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché unos golpes fuertes que venían del sótano. Sonaba como si alguien estuviera aporreando las paredes con un mazo. Dudé un instante, luego reuní valor y fui a investigar. Al bajar las escaleras crujientes hacia el sótano, los golpes se hicieron más fuertes y frenéticos. Mi corazón latía con fuerza en el pecho cuando llegué al último escalón y entré en la habitación tenuemente iluminada. Pero para mi sorpresa, no había nada allí. El cuarto estaba vacío, salvo por unas cajas viejas y muebles cubiertos con sábanas polvorientas. Los golpes se habían detenido tan repentinamente como no podía quitarme de encima la sensación de que algo andaba mal con esa casa. Era como si hubiera una presencia oscura acechando en cada rincón, esperando el momento para atacar. Intenté ignorarlo y seguir con mi rutina diaria, pero se hacía cada vez más difícil pasar por alto ese sentimiento de temor que colgaba sobre mí como una nube negra. Una tarde, mientras preparaba la cena en la cocina, escuché un grito escalofriante que venía del dormitorio. Solté lo que estaba haciendo y corrí a investigar con el corazón desbocado por el miedo. Pero cuando llegué al dormitorio, no había nadie. La habitación estaba vacía y el único sonido era el golpe de mi propio corazón en mis oídos. Empecé a sentir que estaba perdiendo la cordura. Los sucesos extraños ocurrían cada vez con mayor frecuencia y no podía deshacerme de la sensación de que algo, más allá de mi comprensión, me estaba atormentando. Sabía que tenía que salir de esa casa, pero no podía permitirme mudarme. Me sentía atrapado como un prisionero en mi propio hogar.
Entonces una noche, todo empeoró. Me despertó de un sueño intranquilo al sonido de susurros que venían de las paredes. Era como si 100 voces hablaran al mismo tiempo. Sus palabras eran ininteligibles, pero estaban cargadas de malicia y odio. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras me incorporaba en la cama, con el corazón golpeando en el pecho. De pronto los susurros se detuvieron y escuché un gruñido bajo y gutural que venía del pie de la cama. Encendí la lámpara de buró, esperando ver algún animal salvaje escondido en la oscuridad. Pero lo que vi fue mucho peor. De pie al pie de mi cama, había una figura envuelta en sombras, con los ojos brillando con una luz de otro mundo. Su boca estaba torcida en una sonrisa cruel que dejaba ver hileras de dientes afilados y desiguales. Quise gritar, correr, hacer cualquier cosa para escapar del terror que me paralizaba, pero me quedé congelado, incapaz de moverme o siquiera respirar. Entonces, con un repentino estallido de velocidad, la figura se lanzó hacia mí, con sus manos ganchudas estirándose para agarrarme. Cerré los ojos y me preparé para el final, pero no pasó nada. Cuando los abrí de nuevo, la figura había desaparecido, y yo estaba otra vez solo en la oscuridad. En ese momento supe que tenía que irme de esa casa a como diera lugar. Hice mis malas y huí en la noche, dejando atrás las pesadillas que me perseguían en ese lugar maldito. Hasta el día de hoy, aún no sé qué se escondía en las sombras de aquella vieja casa, y rego nunca descubrirlo. Pero de algo estoy seguro. Llame el vero en mis errores que presencié allí, y nunca volveré a poner un pie en esa casa. Antes de pasar a la siguiente historia, si es tu primera vez aquí, asegúrate de suscribirte al canal y presionar la campanita para no perderte las próximas historias de terror. Necesitamos tu apoyo. Comparte estos relatos con tus amigos y familia. Gracias. Cuando era conductor en solitario, estaba haciendo una entrega en Memphis, Tennessee. Era una cálida tarde de verano y el sol se ponía sobre la ciudad, bañando las calles con un brillo dorado. Llevaba horas de conducción y el GPS me llevó a un almacén en las afueras. Al entrar al estacionamiento, noté cómo me invadía una sensación de inquietud. El edificio parecía abandonado y el único sonido era el crujir de viejas cajas de madera movidas por el viento. Tomé mi portapapeles y salí de la cabina del camión. Sentí cómo el aire cálido me envolvía. El receptor, un hombre rudo de espesa barba, me recibió en el muelle de carga. Firmó la entrega y empecé a descargar la mercancía, pero con el paso de las horas me mantuvo esperando alegando que había un problema con el papeleo. Cuando dieron las 7 y se me acabó el tiempo de conducción, necesitaba encontrar un lugar para estacionar y hacer mi descanso obligatorio de 10 horas. El receptor me sugirió ir al paradero de camiones TA en West Memphis, justo al otro lado de la línea estatal. Le di las gracias y volví a subir a mi tráiler, frustrado y cansado. El trayecto hasta el paradero fue sin incidentes, pero al entrar en el estacionamiento, noté un silencio inquietante. El sol ya se había ocultado bajo el horizonte, proyectando largas sombras sobre el asfalto. Me estacioné hasta el fondo, donde la oscuridad parecía tragarse por completo mi camión. Mi perro, Noodles, un pequeño terrier desaliñado, gimió en el asiento del pasajero percibiendo mi inquietud. Saqué a Noodles a caminar un momento y mientras cruzábamos el lote desierto, vi a un hombre parado detrás de un remolque mirando a la nada. Su presencia me heló la sangre y aceleré el paso, apurando a Noodles de vuelta a la seguridad del camión. Después de acomodar a Noodles, tomé mi bolsa de cena y me dirigí al restaurante del paradero. Mientras caminaba, oí pasos que resonaban detrás de mí. Me giré y vi al mismo hombre del remolque siguiéndome a distancia. Mi corazón se aceleró y apuré el paso, serpenteando entre los camiones estacionados, pero por más vueltas que diera él mantenía mi ritmo, siempre acechando justo fuera de mi vista. Empujé la puerta del restaurante, agradecido por el cálido resplandor y el bullicio del interior. El lugar estaba lleno. Me senté en un tamburete de la barra y pedí una hamburguesa con papas. Mientras esperaba mi comida, miré alrededor buscando al hombre misterioso, pero no se veía por ningún lado. A mitad de la comida tuve que ir al baño y me disculpé. Cuando regresé, mi tenedor estaba a la derecha del plato. Soy zurdo. Siempre coloco los cubiertos a la izquierda. Un escalofrío me recorrió la espalda. Alguien había tocado mi comida
Llamé a la mesera, yo seguía de pie detrás de mi silla, y le pregunté si había hecho algo con mi plato. ¿Lo negó? Le pregunté si había visto a alguien más cerca de mi comida. Negó con la cabeza, demasiado ocupada para notar algo. Pedí hablar con el gerente, y cuando llegó, le conté sobre el hombre extraño y sobre que habían manipulado mi comida. Su expresión se volvió seria. Ofreció reemplazar el plato y moverme a un asiento más seguro. Mientras esperaba la nueva comida, desapareció en la oficina y regresó con gesto severo. «Revisé la grabación de las cámaras», dijo, «y un hombre sí se acercó a su plato mientras usted estaba en el baño. Le agregó algo a su puré de papa, lo revolvió y salió del edificio». Se me erizó la piel. El gerente ofreció llamar a la policía y acepté, sintiendo alivio mientras terminaba mi nuevo plato. El gerente se sentó frente a mí, escaneando el restaurante con la mirada. «No quiero que se vaya solo», dijo. «La policía lo escoltará hasta su camión». Poco después llegaron 2 oficiales, tomaron declaraciones y registraron el lugar. No encontraron rastro del hombre misterioso, pero prometieron vigilar mi camión. Uno de los oficiales se ofreció a llevarme de regreso a mi tráiler, y mientras caminábamos por el lote oscuro, sentí gratitud por estos amables desconocidos. Al llegar a mi camión, el oficial me dijo que su compañero vigilaría el estacionamiento toda la noche para garantizar mi seguridad. Les di las gracias a ambos y me invadió el alivio. La noche había sido larga y aterradora, pero gracias a la bondad de extraños salí ileso. Mientras me acomodaba para dormir, Noodles se acurrucó a mi lado. No podía quitarme la sensación de que el hombre misterioso seguía ahí afuera, observando y esperando. Pero con la policía vigilando, sentí cierta seguridad. Y finalmente, mis párpados se hicieron pesados y me quedé dormido. Cuando tenía unos 13 años, pasé la noche en casa de mi primo. Era un lugar pequeño y acogedor, escondido en el campo, rodeado de altos árboles y oscuridad. Estábamos solos esa noche, pues sus padres estaban fuera de la ciudad. Nos entusiasmaba la idea de quedarnos despiertos hasta tarde jugando videojuegos hasta la madrugada. A medida que la noche se hacía más oscura, nos acurrucamos en su habitación. El resplandor de la pantalla del televisor proyectaba inquietantes sombras en las paredes. Los únicos sonidos eran el clic de los botones y el crujido ocasional de la vieja casa al sentarse. Yo estaba absorto en el juego, sentado al borde de la cama, cuando de pronto a mi primo se levantó para ir al baño. Apenas noté su ausencia, demasiado concentrado para prestarle atención. Pero entonces sentí algo detrás de mí, una presencia en la habitación que no debería estar allí. Sin pensar, me giré para hablarle a mi primo, pero no estaba. La confusión me invadió mientras escaneaba la habitación vacía. Fue entonces cuando lo noté, la leve hendidura en la cama donde alguien había estado sentado hace apenas unos instantes. Un vacío me oprimió el estómago al darme cuenta de que no estaba solo. Llamé a mi primo, pero no hubo respuesta. El miedo empezó a colarse en mi mente al considerar la posibilidad de que algo siniestro acechara en la oscuridad. Dudé mirar debajo de la cama o en el closet, por miedo a lo que pudiera encontrar. En su lugar, me obligué a mantener la calma, convenciéndome de que solo era mi imaginación jugándome trucos, pero en el fondo sabía que algo no iba bien. Pasaron horas y mi primo aún no regresaba del baño. La ansiedad me carcomía mientras debatía si abandonar la seguridad de la habitación por buscarlo. En el final, la curiosidad y la preocupación pudieron más y me aventuré al pasillo tenuemente iluminado. La casa parecía distinta de noche, más extraña, más ominosa. Sombras amenazadoras danzaban por las paredes y cada crujido de las tablas del piso me recorría la espalda con escalofríos. Llamé a mi primo, pero sin respuesta. Me dirigí al baño, con el corazón golpeándome en el pecho. La puerta estaba cerrada, y vacilé antes de tocar suavemente. «¡Primo!», susurré, esperando una respuesta. El silencio me recibió y una sensación de pavor me cubrió. Con manos temblorosas, empujé la puerta, preparándome para lo que pudiera encontrar. Pero el baño estaba vacío. No había rastro de mi primo por ninguna parte. El pánico me invadió al darme cuenta de que se había ido, desaparecido sin dejar rastro. Frenéticamente busqué en el resto de la casa, llamándolo. Grité su nombre en la oscuridad, pero no hubo respuesta. A medida que los minutos se convirtieron en horas, comencé a temer por lo peor. ¿Y si le había pasado algo? ¿Y si había alguien o algo más en la casa con nosotros? Con cada momento que pasaba, mi miedo crecía hasta sentir capaz de consumirme por completo. Estaba al borde de las lágrimas cuando lo escuché. Un susurro que resonó en la oscuridad. ¡Ayúdame! La voz era tenue, apenas audible por encima del golpeteo de mi corazón, pero me heló la sangre y me llenó de un pavor como nunca antes había sentido.
Seguí el sonido, con mis pasos retumbando por la casa vacía. Me llevó al Besano, un lugar que siempre me había inquietado aún en plena luz del día. Al bajar las escaleras, el aire se volvió más frío y una sensación de desasosiego se posó sobre mí como una niebla espesa. Dudé al llegar al último escalón, con el corazón latiéndome en el pecho mientras me esforzaba por oír alguna señal de vida. Entonces lo oí, el sonido de alguien llorando. Provenía del rincón más alejado de la ruma, oculto entre las sombras. Me acerqué suavemente, con mis pasos rebotando en el piso de concreto. Y entonces lo vi, a mi primo, acurrucado en la esquina, con el rostro surcado de lágrimas. El alivio me invadió mientras corrí hacia él y lo abracé con fuerza. «¿Qué pasó?», pregunté, con la voz temblorosa de fiero. Mi primo alzó la mirada, los ojos desorbitados del terror. «No lo sé», susurró. «Estaba en el baño y entonces algo me agarró, algo frío, algo inhumano». Un escalofrío me recorrió la espalda al escucharlo. Fuera lo que fuera que le había pasado, estaba más allá de mi comprensión. Algo oscuro y malévolo. Juntos subimos otra vez, con el corazón aún desbocado por el miedo. Nos encerramos en su habitación, demasiado asustados como para aventurarnos a lo desconocido. Y a medida que avanzaba la noche, nos acurrucamos uno al lado del otro buscando consuelo, sabiendo que fuera lo que nos había ocurrido, nunca volveríamos a ser los mismos. Era una noche oscura y fría, y yo conducía solo por una carretera desierta. Mi trabajo como repartidor a menudo me llevaba por zonas remotas como esa, pero nunca antes me había sentido intranquilo. Mientras avanzaba por la autopista vacía, algo se cruzó por el rabillo del ojo. Giré la cabeza y vi a una mujer sentada en el asiento del pasajero de un carro a mi lado. Llevaba el cabello recogido en un moño muy apretado, como la señorita Trunchbull de aquella película, pero lo que me llamó la atención fue su expresión aterrada. Me miraba con los ojos muy abiertos como si hubiera visto un fantasma. Antes de que pudiera reaccionar, el carro se desvió bruscamente por la siguiente salida, dejándome desconcertado. Sacudí la cabeza, tratando de espantar la sensación extraña que me trepaba por la espalda, pero el encuentro siguió rondando mi mente mientras continuaba mi camino. Unos 30 minutos después, otro carro se emparejó conmigo. Esta vez, el conductor era distinto, pero la mujer en el asiento del pasajero era la misma. El moño apretado seguía allí y su expresión permanecía congelada en el miedo. Verla de nuevo me inquietó, y no pude quitarme de encima la sensación de que algo no iba bien. Decidí detenerme en la próxima área de descanso para informar los avistamientos a las autoridades, pero antes de moverme, el carro desapareció en la oscuridad. Maldije por lo bajo, frustrado e impotente. Seguí conduciendo con los sentidos en máxima alerta. Pasaron horas y me acercaba a Londres cuando volvió a ocurrir. El mismo carro, la misma mujer, la misma expresión de terror. Pero esta vez algo era diferente. Parecía estarme gritando, con la boca formando palabras mudas de desesperación. Un escalofrío me recorrió la espalda al mirarla. Sin dudarlo, me orillé en una bahía de descanso cercana y marqué el número de emergencias. El corazón me latía con fuerza mientras le relataba aquellos encuentros extraños. Para mi alivio, me informaron que habían recibido reportes similares de otros conductores en la zona. Mientras esperaba que llegaran las autoridades, no podía quitarme de encima el sentimiento de angustia que me envolvía. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era la mujer de aquel carro y por qué se veía tan aterrada? Los minutos se hicieron horas mientras permanecía solo hasta que... En la oscuridad, con el zumbido distante de los autos como único sonido. Cuando por fin llegó la policía, compartí ansioso cada detalle de mí. Compartí mis encuentros con ellos, pero a pesar de sus esfuerzos, no pudieron encontrar rastro de la mujer misteriosa ni del auto. Esa noche, conduje a casa con el corazón encogido, atormentado por el recuerdo del rostro aterrorizado de la mujer. No podía quitarme de encima la sensación de que había presenciado algo de otro mundo, algo más allá de mi comprensión. En los días siguientes, revisé las noticias buscando cualquier mención de esos extraños avistamientos, pero no había nada. Era como si los encuentros nunca hubieran ocurrido, como si lo hubiera imaginado todo. Pero, en el fondo, sabía la verdad. Había algo siniestro al acecho en aquella autopista desolada, algo que desafiaba la lógica y la razón. Y aunque intenté convencerme de lo contrario, no pude sacudirme la sensación de que esa noche me había enfrentado cara a cara con lo sobrenatural. Desde entonces evité conducir solo por carreteras desiertas, siempre atento a cualquier señal de la mujer misteriosa, de la mirada atormentada. Pero por muy lejos que manejara, su imagen siguió grabada en mi mente.
un recordatorio escalofriante de la noche en que me topé con algo que escapaba a mi entendimiento. Al volver sobre aquella noche fatídica, no podía evitar preguntarme, ¿fue todo una coincidencia o me asomé a lo desconocido? A esas cosas que acechan en las sombras, invisibles e inexplicables. Me quedé solo en casa durante una semana porque mi familia se fue de vacaciones mientras yo tenía que quedarme a trabajar. Eran alrededor de las 2 de la madrugada y estaba en el sótano, a oscuras, viendo una película de terror. Quería asustarme de verdad y llevar al miedo al límite, sabiendo que estaba seguro en mi propio hogar. Fue entonces cuando escuché pasos fuertes en el primer piso. Era algo común y molesto cuando mi familia estaba en casa. Oía sus pasos cada vez que cruzaban el pasillo de la entrada, junto a la puerta del sótano. Esta vez, el miedo me atravesó de inmediato al oírlos. Mi reflejo fue apagar la televisión al instante. La puerta del sótano quedaba subiendo un tramo de escaleras y doblando una esquina, así que quienquiera que fuera no vería ninguna luz. Escuché cómo la manija de la puerta del sótano hizo clic y giró mientras yo permanecía sentado en la oscuridad. Me moví lentamente para no hacer ruido y me arrastré detrás de nuestra televisión grande. Al pasar centímetro a centímetro, noté con pánico que su pantalla negra aún despedía un leve resplandor. Oí pasos bajando por las escaleras alfombradas pero crujientes. Me quedé congelado en mi escondite, escuchando durante larguísimos minutos. No oí nada. ¿El intruso habría visto el resplandor residual de la tele o se habría apagado a tiempo? ¿Estaba de pie en la oscuridad total, escuchándome? Me quedé allí en silencio absoluto durante lo que pareció una eternidad. El pánico empezó a disiparse y comencé a pensar con más claridad. ¿Realmente había escuchado a un intruso? ¿Podía alguien quedarse tanto tiempo ahí sin hacer ningún ruido? El sótano estaba tan silencioso que el propio silencio comenzaba a dolerme en los oídos. ¿Podría esa persona desconocida evitar cualquier sonido de roce, de respiración, de lo que fuera? Si había un intruso, aún estaba en el sótano porque las escaleras crujen muchísimo. La manija de la puerta ya había sonado y no sabría cómo disimular sus pasos en el primer piso para que no se oyeran abajo. Empecé a contar en mi cabeza para pasar el tiempo mientras la saliva se me caía al tapete. No me atrevía ni a tragar para no hacer ruido. Llegué a 60 segundos, una vez, 2 veces, 30 veces, 60 veces. Para entonces el miedo se había desvanecido y estaba más confundido que otra cosa. Calculé que llevaba casi 2 horas agazapado en la oscuridad absoluta y aún no había escuchado nada. Si había un intruso, nada tenía sentido. Por fin decidí que tenía que moverme. Si no hacía nada, eventualmente saldría el sol y entraría por las ventanitas del sótano, y peor aún, empecé a oler algo horrible, empalagoso. Muy lentamente, empecé a avanzar hacia las escaleras pegado a las paredes. Si alguien estaba ahí de pie en la oscuridad, debería poder rodearlo y luego lanzarme a subir corriendo. Mientras tanto, el olor insoportable se hacía más fuerte. ¿Se habría muerto algo ahí debajo durante la noche? Ninguna persona viva olería así. Imágenes terribles, algún tipo de monstruo o cadáver escuchándome en la oscuridad, irrumpieron en mi mente y me moví tan rápido como pude sin hacer. Apenas por fin me acerqué a las escaleras, se oyó un estrépito enorme, como si algo cayera o se desplomara en el piso. En ese momento me lancé hacia adelante y subí las escaleras a toda velocidad, saliendo por la puerta del sótano, que estaba abierta, y por mi puerta principal, también de par en par. Ya convencido de que había alguien en la casa, llamé a la policía desde mi celular y observé mi casa desde lejos. La policía llegó, revisó el interior y luego volvió con gesto sombrío para interrogarme. Habían encontrado un cuerpo en la casa, mi vecino anciano, que parecía haber muerto de un ataque al corazón. Creyeron que yo habría dejado la puerta principal sin seguro y él, mientras agonizaba, entró a mi casa buscando ayuda. Al principio me sentí horriblemente culpable, pensando que me había quedado ahí sentado en la oscuridad mientras el viejo moría a pocos pasos de mí. Luego caí en cuenta, ¿qué demonios fue ese ruido fuerte de cosas cayendo que me hizo salir disparado escaleras arriba y fuera de la casa? Le pregunté a la policía y confirmaron que la puerta trasera de mi casa también había quedado abierta, cerca de una única huella descalza en el mudo. De algún modo, por alguna razón que nunca sabré, había alguien más en ese sótano con nosotros. Silencioso,
esperando y escuchando en la oscuridad sobre el cadáver reciente de un anciano. Yo era una enfermera nueva en un hospital viejo y solo llevaba un par de meses trabajando ahí. El hospital, con sus pisos que crujían y pasillos tenuemente iluminados, siempre me daba una sensación de inquietud, pero estaba determinada a demostrarme como una enfermera competente, a pesar del ambiente lúgubre. Una noche me asignaron al señor Thompson, un anciano ingresado por neumonía. Al entrar a su habitación, noté que miraba fijamente la esquina del cuarto, con los ojos muy abiertos por el miedo. «Señor Thompson, ¿todo bien?», pregunté, tratando de ocultar mi aprensión. Él se volteó a mí con la voz temblorosa. «Hay una niña parada en la esquina. Lleva horas ahí, mirándome». Eché un vistazo hacia la esquina, pero no vi nada, excepto sombras proyectadas por la luz parpadeante. «No hay nadie ahí, señor Thompson. Debe ser su imaginación». Pero él negó vehementemente. «No, es real. Me ha estado atormentando desde que llegué». Lo tranquilicé como pude, pero su miedo era palpable. Durante toda la noche miraba nerviosamente hacia la esquina, murmurando sobre la niña fantasmal. A medida que pasaban las horas, una sensación inquietante se apoderó de mí. No podía quitarme de encima la impresión de que no estábamos solos en la habitación. De vez en cuando captaba con el rabillo del ojo algún movimiento, pero cuando volteaba, no había nada. Cuando el reloj marcó la medianoche, decidí revisar de nuevo al señor Thompson, pero al entrar a su cuarto ya no estaba. El pánico me recorrió mientras registraba frenéticamente la habitación sin encontrarlo por ningún lado. Justo entonces una brisa helada atravesó el cuarto, erizando los vellos de mi nuca. Me tiré hacia la esquina y la vi, la niña fantasmal de la que había hablado el señor Thompson. Era pálida y translúcida, con los ojos huecos y vacíos. Me miró con una intensidad que me hizo temblar la columna. Quería correr, huir de la habitación y no mirar atrás, pero algo me mantuvo en mi lugar. Una curiosidad morbidia mezclada con el sentido de deber hacia mi paciente. «¿Qué quieres?». Apenas pude articular las palabras con la voz poco más que un susurro. La niña fantasmal inclinó ligeramente la cabeza, como sopesando su respuesta. Entonces, con una voz que parecía surgir de las profundidades de la tumba, habló. «Estoy atrapada aquí, condenada a vagar por estos pasillos por la eternidad. Pero tú puedes ayudarme». Sus palabras me helaron la sangre. «¿Cómo puedo ayudarte?». Me hizo señas para que me acercara, extendiendo su mano espectral. «Encuentra el relicario. Tiene la llave de mi libertad. Encuéntralo y libérame». Dudé, sin saber si confiar en la aparición frente a mí. Pero algo en sus ojos, una desesperación mezclada con tristeza, me obligó a escucharla. «¿Dónde puedo encontrar el relicario?», pregunté, con la voz apenas firme. Señaló hacia el ala abandonada del hospital, un lugar del que se decía que estaba embrujado por espíritus inquietos. Dicho eso, se desvaneció en el aire, dejándome sola en la oscuridad. Decidida a descubrir la verdad, me aventuré al ala abandonada del hospital. El aire estaba espeso de polvo y con olor a podredumbre, lo que me recorrió la espalda con un escalofrío mientras me dirigía hacia el ático. No podía quitarme de encima la sensación de que me observaban. Sombras danzaban por las paredes, susurrando secretos olvidados. Por fin llegué al ático y empecé a buscar. Cajas apiladas con equipo médico antiguo y expedientes amarillentos forraban las paredes, formando un laberinto de reliquias olvidadas. Pero entre el caos, lo vi. Un pequeño relicario, deslustrado, escondido entre los escombros. Con manos temblorosas lo tomé, sintiendo su peso en la palma. Al sostenerlo me invadió un mal presentimiento. Sabía que al abrirlo desataría fuerzas más allá de mi comprensión, pero también sabía que era la única forma de cumplir mi promesa a la niña fantasmal. Tomé aire y abrí el relicario. Dentro había una fotografía desvaída, de una niña, con el rostro lleno de inocencia y alegría. De pronto un grito agudo resonó por el ático y me hizo tambalear. Alcé la vista y vi a la niña espectral frente a mí, su forma parpadeando, apareciendo y desapareciendo. «Lo has logrado», susurró.
con la voz apenas audible sobre el estruendo. «Me has liberado». Mientras hablaba, una luz cegadora la envolvió, iluminando el ático con un resplandor de otro mundo. Y luego, con un último hilo de humo, se desvaneció en el éter, dejando solo silencio. Me quedé ahí, sola en el ático, asimilando el peso de lo ocurrido. Pero entre el miedo y la incertidumbre, también sentí paz. Había ayudado a un alma a encontrar redención, y al hacerlo, descubrí una fuerza dentro de mí que no sabía que tenía. Mis padres se divorciaron en 1997, y yo nací en 1990, así que tenía 7 años. Siguieron siendo amigos, pero mi mamá se mudó a la casa vieja de mis abuelos. Mis abuelos tenían bastante dinero y se habían mudado recientemente sin vender la casa, así que no hubo problema para que mi madre y nosotros nos instaláramos ahí. Terminamos viviendo ahí alrededor de 5 años. Éramos yo, mi mamá y mis 2 hermanas, que son unos años mayores que yo, y nuestro perro. La casa tenía 3 pisos, planta baja, sótano y la planta alta, donde dormían mis hermanas y yo. El sótano era lo más terrorífico. El lugar más aterrador de la casa era el sótano. Las escaleras iban del sótano al primer piso y luego al segundo, como en espiral. Y la mayoría de los peldaños crujían y hacían mucho ruido al pisarlos. Varias veces por semana se oían pasos subiendo lentamente desde el sótano por las escaleras, haciendo una breve pausa en la planta baja y luego siguiendo hasta el segundo piso. Mayormente los pasos se detenían en la habitación de mi hermana mayor, pero variaba. A veces se paraban frente a mi cuarto o al de mi hermana de en medio. Todos lo oímos. A mi mamá no le gustaba hablar del Tima, pero mis hermanas y yo solíamos comentarlo al día siguiente y confirmábamos haberlo escuchado afuera de la habitación donde se detuvo. Todos odiábamos bajar al sótano. Era un sótano muy grande, de esos que pensarías que los niños disfrutarían jugando, pero lo detestábamos. Nuestro perro nunca bajaba, lo odiaba tanto como nosotros. Todo tipo de cosas menores pasaban ahí. Abajo la luz se apagaba sola, los objetos se movían y a menudo se escuchaban cosas moverse aunque no hubiera nadie. Una tarde, mis hermanas y yo estábamos jugando con walkie-talkies intentando sintonizar el canal de la policía local. Esta vez la voz en el walkie-talkie era distinta y sonaba mucho más cerca. Decía todo tipo de cosas. Hablaba directamente a mi hermana y decía que le iba a hacer daño. Incluso dijo su nombre, pero no creo que respondiera a nuestras preguntas. Nos asustamos y apagamos el walkie-talkie. Al cabo de un minuto, nuestro perro entró en la habitación y ladró a la nada. Era grande y protector con nosotros, y se quedó en el cuarto ladrando, algo que nunca había hecho antes ni volvió a hacer después. Otra vez, estaban solo mi mamá y yo en casa. Mis hermanas y el perro no estaban. Yo jugaba en mi habitación, en el segundo piso, y mi mamá hacía sus cosas. De pronto escuché pasos muy fuertes que venían del sótano, a pesar de que yo estaba arriba, subiendo casi corriendo desde el sótano y continuando por las escaleras hasta el segundo piso. Recuerdo que el corazón se me detuvo al oírlos. Mi mamá nunca camina tan pesado ni con tanta furia. Los pasos llegaron hasta fuera de mi cuarto, se detuvieron y mi puerta se cerró de un portazo. La puerta se cerró y yo me puse a gritar y llorar. Mi mamá subió las escaleras corriendo e intentó abrirla, pero no pudo. Era como si estuviera con llave, aunque creo que esa puerta ni siquiera tenía cerradura. Mi mamá me gritó que me calmara mientras bajaba por herramientas para tirar la puerta. Mientras ella estaba abajo y yo, con 7 u 8 años, lloraba. La puerta, de pronto, se abrió sola. En otra ocasión, cuando mis hermanas y mi perro no estaban, hubo una tormenta y, por alguna razón, tuve un pavor espantoso a los truenos. Nunca antes ni después me asustaron, pero esa noche sí. En el sótano, todo se volvió loco. Oímos cosas siendo arrojadas, vidrios rompiéndose. Lo confirmamos a la mañana siguiente. Había vidrios y objetos esparcidos y hechos trizas. Se escuchaban pasos corriendo arriba y abajo por las escaleras y mi mamá y yo nos abrazamos, ambas asustadas por lo que oíamos.
En una de esas, estábamos sentadas en la sala, muertas de terror, cuando la puerta de entrada se abrió de golpe y entonces se cerró, se abrió y volvió a cerrarse durante varios minutos. Afuera había tormenta y el viento soplaba fuerte, pero esto no era la tormenta. Pasaron muchas más cosas menores, pero estas son las que me vienen a la mente. Me parecía que todo empeoraba cuando mi perro no estaba, y fue más después de que mi hermana mayor. Anoche no pude dormir nada, lo cual es bastante normal porque trabajo en turno nocturno y eso prácticamente me ha vuelto una persona noctámbula. Así que incluso en mis días libres normalmente paso la noche en vela. Estaba en la cama viendo una comedia romántica, riéndome y de muy buen humor, y decidí darme el gusto de tomarme una copa. Mi bar está en el sótano, que está totalmente terminado y amueblado. Es básicamente una man cave. He pasado noches enteras ahí, solo o con los amigos, y nunca ha ocurrido nada extraño. Así que cualquier cosa rara o inquietante era lo último que esperaba. Terminé de reírme a carcajadas y bajé. Fui detrás de la barra, me serví un trago y subí las escaleras. Pero cuando estaba en el penúltimo escalón hacia la planta baja, escuché detrás de mí un ¡Hey!, que venía del sótano, del centro mismo del sótano. Era la voz de un hombre adulto, de unos 50 años creo. Yo sabía que la casa estaba vacía, solo yo, y me asusté. Miré hacia abajo. Nada se movía, nadie habló ni se acercó, y me puse a temblar. Subí de un salto los 2 últimos escalones y cerré de golpe la puerta del sótano. Me pregunté, ¿me lo habré imaginado? ¿Hay alguien en mi casa? Y mientras me quedé ahí, en pánico, escuché la misma voz masculina desde el sótano, amortiguada por la puerta. Por la entonación, primero hizo una pregunta y luego siguió hablando. Me estaba hablando a mí. La pregunta sonó algo así como, ¿a dónde vas? No pude entender mucho, sobre todo lo que dijo después, pero estaba en pánico, con la adrenalina a tope, y pensé, esto da miedo. Alguien entró a mi casa. Corrí a la habitación de un lado, tomé mi linterna y mi confiable bate de béisbol y volví abajo. Silencio. Solo silencio. Fui encendiendo muy despacio cada luz de cada habitación ahí abajo, listo para defenderme, pero nada. Revisé cada rincón y el sótano estaba vacío, excepto yo, cuestionando mi cordura y la realidad. Sé lo que escuché. Ese tipo habló bastante fuerte y lo hizo en mi dirección, a mí. Incluso con la puerta cerrada lo oí hablarme desde abajo mientras yo estaba en las escaleras. Parecía que intentaba entablar conversación conmigo. Nunca he sufrido ningún tipo de allanamiento. Este es un vecindario muy seguro. Tampoco he tenido experiencias remotamente extrañas allá abajo en los 15 años que llevo aquí. ¿Le ocurre a la gente algo así de la nada? ¿O finalmente me estoy volviendo loco? No sé qué hacer ahora. Ocurrió a la 1:50 AM. A estas alturas creo que lo más probable es que fuera algo paranormal. Y creo que voy a bajar esta noche para repetir el mismo proceso a la misma hora y ver qué pasa. La curiosidad me ganó y quiero saber qué o quién tiene que decir. Si es un intruso, esta vez iré preparado. Pero aún así debería ser muy interesante. Y he estado aquí abajo desde la 1:45 AM hasta las 3 AM, caminando, preguntando y buscando. Y nada. Parte de mí siente que necesita la oscuridad o incluso ese elemento de imprevisibilidad para manifestarse. Hace un par de años me quedé sola en casa. Mi esposo viajaba a otro estado por trabajo, dejándome valiéndome por mí misma en nuestra casita tranquila. Era una de esas noches en que el viento aullaba afuera, hacía vibrar las ventanas y la oscuridad parecía colarse en cada rincón de la casa. Decidí prepararme la cena y me instalé en la cocina. El aire se llenó del aroma reconfortante de especias y comida chisporroteando. Para hacerme compañía, encendí las noticias en nuestro Smart TV de Samsung, dejé el control remoto sobre la mesa de centro y regresé a la cocina para atender la comida. Tras unos minutos de picar verduras y mover las ollas, me di cuenta de que el sonido de las noticias había desaparecido. Extrañada, me sequé las manos con un paño y volví a la sala. Para mi sorpresa, la pantalla del televisor mostraba la imagen de un sofá. Pero no cualquier sofá, era el de nuestra sala.
La confusión me invadió mientras intentaba entender qué estaba pasando. ¿Cómo podía el televisor estar mostrando un video en vivo de nuestra propia sala? Miré alrededor buscando señales de intrusión, pero todo parecía intacto. Los controles seguían ahí, inocentes, sobre la mesa de centro, sin tocar. Un escalofrío me recorrió la espalda al comprender la gravedad de la situación. Alguien me estaba mirando a través del televisor. El pánico me subió al pecho, pero sabía que tenía que actuar rápido. Con las manos temblorosas, tomé un rollo de cinta adhesiva, duct tape, y cubrí la cámara del TV, esperando cortar los ojos entrometidos de quien estuviera invadiendo nuestro hogar. Durante los siguientes días, no pude quitarme de encima la sensación de estar siendo observado. Cada crujido del piso y cada parpadeo de las luces me erizaban la piel. No podía dejar de preguntarme cuánto tiempo habíamos estado bajo vigilancia antes de descubrirlo. Entonces, una noche mientras me preparaba para dormir, un noticiero llamó mi atención. El titular me heló la sangre cuando escuché al reportero detallar la falla de seguridad que permitía a los hackers acceder de forma remota a las cámaras de ciertos modelos de televisores Samsung. Fue como si una mano fría me apretara el corazón. Miré con nerviosismo hacia el televisor de la sala, sabiendo que había sido nuestra puerta de entrada a la intimidad del hogar. ¿Cuántas veces alguien nos habría observado sin que lo supiéramos? La idea me recorrió la espalda con escalofríos. Desde ese día, no pude sacudirme la sensación de estar siendo vigilado. Cada crujido del piso y cada parpadeo de las luces me erizaban la piel. No podía dejar de preguntarme cuánto tiempo habíamos estado bajo vigilancia antes de descubrirlo. Entonces, una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un leve rasguño proveniente de algún lugar de la casa. El corazón se me detuvo un instante mientras aguzaba el oído. Escuché atentamente cualquier señal de movimiento. Los rasguños se hicieron más fuertes, más insistentes, hasta que parecían llenar toda la casa. El pánico me invadió al darme cuenta de que lo que fuera que hacía ese sonido se estaba acercando, avanzando poco a poco hacia mí con cada instante que pasaba. Con las manos temblorosas alcancé el teléfono de la mesita de noche, listo para pedir ayuda, pero antes de marcar, los rasguños se detuvieron de golpe, dejando un silencio inquietante que parecía resonar en la oscuridad. Permanecí inmóvil en la cama, con el corazón golpeando en el pecho, esperando que ocurriera algo, lo que fuera. Pero la casa seguía quieta, como conteniendo la respiración, aguardando a que lo que estuviera allá afuera hiciera su siguiente movimiento. Y entonces, tan repentino como había empezado, el rasguño volvió. Solo que esta vez no venía de afuera de la casa. Venía de la sala, del mismo televisor que había sido, sin saberlo, nuestra puerta al mundo de la vigilancia. Con un hueco en el estómago comprendí que la fuente de esos rasguños no era un intruso desconocido, sino algo mucho más siniestro. Algo que había estado acechando en las sombras de nuestro propio hogar todo el tiempo. Y a medida que los rasguños crecían en volumen y desesperación, supe que lo que estuviera al otro lado de esa televisión no era humano. Era algo oscuro, algo malévolo, algo que había esperado el momento perfecto para revelarse. Y mientras yacía allí paralizado por el miedo, supe que nuestra pesadilla estaba lejos de terminar, porque en la oscuridad de la noche, sin nadie que escuchara nuestros gritos de auxilio, estábamos a merced de lo que fuera que acechara al otro lado de esa pantalla. Fue una noche aterradora. Mis padres habían ido más temprano a una cena, dejándome solo en casa. Normalmente no me molestaba estar solo, pero esa noche era diferente. Algo se sentía mal. Me senté al borde de la cama mirando los números luminosos del despertador. Pasaba de la medianoche y la oscuridad afuera parecía filtrarse en cada rincón de la casa. Me envolví más en la cobija, tratando de sacudirme la inquietud que me trepaba por la espalda. De pronto, lo escuché. Un susurro tenue, apenas audible sobre el viento aullante. Me llamó, flotando desde la planta baja. El corazón se me detuvo un instante y me quedé helado de terror. ¿Quién podría estar llamándome a esas horas? Mis padres no volverían en varias horas y no tenía amigos cerca. Agucé el oído, atento a cualquier otro sonido. La casa estaba inquietantemente silenciosa, salvo por los crujidos y quejidos ocasionales de su estructura envejecida. Dudé, debatiéndome entre investigar o quedarme en la seguridad de mi habitación. La curiosidad y el miedo luchaban dentro de mí, pero al final ganó la curiosidad,
Tenía que saber quién o qué me estaba llamando por mi nombre. Con las manos temblorosas, me deslicé fuera de la cama y caminé de puntillas hasta la puerta, asomándome a pasillo tenuamente iluminado. Tomé aire y reuní todo el valor que pude. Bajé las escaleras lentamente, cada paso resonando con fuerza en la casa silenciosa. El aire se volvía más frío a cada escalón, enviándome escalofríos por la espalda. Al llegar al final de la escalera, el susurro volvió, más fuerte esta vez. «Tom», llamó, sonando ahora más cerca, como si estuviera justo a la vuelta de la esquina. Tragué saliva, con la garganta seca de miedo, armándome de valor. Me armé de valor, doblé la esquina y entré en la sala. La habitación estaba sumida en la oscuridad, iluminada solamente por la pálida luz de la luna filtrándose entre las cortinas. Entrecerré los ojos escudriñando las sombras en busca de algún signo de movimiento. Fue entonces cuando lo vi, una figura de pie junto a la ventana, su silueta recortada con dureza contra el fondo plateado por la luna. El corazón me martillaba en el pecho mientras me acercaba con cautela, mis pasos apenas sonando sobre la alfombra. «¿Quién está ahí?», pregunté, con la voz poco más que un susurro. La figura no respondió, pero sentí su mirada clavarse en mí, fría e implacable, y con una mano temblorosa alcancé el interruptor y lo accioné de un golpe. La sala se inundó de luz, iluminando a la figura frente a mí. No era nada, solo un perchero cubierto con los abrigos de mis padres, balanceándose suavemente con la brisa. Solté un suspiro tembloroso de alivio, sintiéndome tonto por dejar que mi imaginación se desbocara. Pero entonces lo escuché de nuevo. El susurro, más cerca ahora, justo detrás de mí. «Tom», sisió, hendiéndome escalofríos por la espalda. Me giré de golpe, pero no había nadie. Solo el espacio vacío y el leve sonido del viento afuera. El pánico me atrapó y corrí hacia la puerta principal, desesperado por escapar de la presencia invisible que rondaba nuestra casa. Pero cuando extendí la mano hacia la perilla, una mano fría me agarró del hombro, lanzando oleadas de terror por todo mi cuerpo. Me di la vuelta para enfrentar a mi agresor, pero no había nadie. Solo un pasillo vacío extendiéndose ante mí como un corredor de pesadillas. Tropecé hacia atrás, cayendo sobre mis propios pies mientras intentaba huir. Entonces lo oí, un gruñido bajo y gutural que emergía de la oscuridad. Era un sonido distinto a cualquiera que hubiese escuchado, primitivo y cargado de amenaza. Me puse en pie como pude, el corazón a toda velocidad, retrocediendo lejos de la amenaza invisible. Y tan de pronto como empezó, el gruñido cesó. La casa volvió a quedar en silencio. El único sonido era el golpe de mi propio corazón en los oídos. Me quedé ahí, paralizado de terror, sin saber qué hacer. Entonces recordé el teléfono. Tenía que pedir ayuda. Con manos temblorosas tanteé mi celular y marqué el número de mis padres con los dedos temblorosos. Pero cuando la llamada se conectó al otro lado, me di cuenta de algo escalofriante. La voz que respondió no era la de mi madre ni la de mi padre. Era la voz del piso de abajo, la que había estado llamando mi nombre todo el tiempo. «Tom», susurró, recorriéndome un escalofrío. «No debiste venir a buscarme, Tom. Ahora eres mío». Y con eso la llamada se cortó, dejándome solo en la oscuridad con el horror invisible que acechaban las sombras. Caí de rodillas, con las lágrimas corriéndome por la cara, al comprender la verdad. No estaba solo en la casa, y lo que estuviera conmigo tenía hambre de algo más que de mi nombre. Tengo 23 años. Me llamo Jake. A mi novia Sara y a mí nos encanta explorar lugares abandonados. Nos resulta emocionante caminar por sitios olvidados, con cada paso resonando con los susurros del pasado. Pero nada pudo prepararnos para lo que encontramos aquella noche fatídica en el viejo hospital embrujado. Era una fría tarde de otoño cuando decidimos explorar el hospital abandonado en las afueras del pueblo. La luna colgaba bajo en el cielo, bañando el edificio ruinoso con un resplandor inquietante. La hierba crepaba por las paredes y las ventanas rotas miraban hacia afuera como cuencas vacías. A pesar de su aspecto ominoso, no pudimos resistir el atractivo de lo desconocido. Al acercarnos a la entrada, una sensación de inquietud me invadió. Podía sentir el peso de la historia del edificio presionando sobre mí como una densa niebla. Pero aparte mi aprensión, ansioso por saciar nuestra curiosidad. Los portones oxidados chirriaron al abrirse cuando entramos al patio. El aire estaba tegio con olor a descomposición y el silencio resultaba asfixiante.
Avanzamos entre la maleza crecida, con nuestros pasos resonando en los muros desmoronados. Dentro, el hospital era un laberinto de pasillos oscuros y cuartos vacíos. Cada paso me erizaba la piel, como si estuviéramos irrumpiendo en algo que debía permanecer intacto. Sara me apretó fuerte la mano mientras nos adentrábamos en las entrañas del edificio. El sonido de nuestra respiración parecía amplificado en la quietud, y no podía quitarme la sensación de que nos observaban. De pronto, oímos un sonido tenue en algún lugar cercano, como un susurro, apenas audible por encima de nuestros latidos. Nos quedamos inmóviles, escuchando con atención, mientras el susurro crecía y se repetía por los pasillos vacíos. Sin decir palabras, seguimos el sonido, con el corazón golpeándonos en el pecho. Nos condujo una escalera que descendía en espiral hacia la oscuridad. Con manos temblorosas bajamos al abismo, nuestras linternas cortando las sombras como cuchillos. Al pie de las escaleras nos encontramos en un corredor tenuemente iluminado, flanqueado por puertas. Cada una parecía llamarnos, prometiendo secretos y horrores más allá de la imaginación. Con un pesado presentimiento empezamos a explorar, abriendo puerta tras puerta en busca del origen del susurro. Pero a medida que nos internábamos en los pasillos laberínticos, el susurro se volvía más fuerte, llenando el aire con una sensación casi tangible de terror. Fue entonces cuando comprendimos que no estábamos solos. Formas se movían en la oscuridad, entrando y saliendo del campo de visión como fantasmas. Sentía ojos observándonos en las sombras, con una mirada fría e implacable. Y con cada instante, los susurros crecían, sus palabras retorciéndose en algo siniestro. El pánico me oprimió el pecho mientras tropezábamos por aquellos corredores, desesperados por escapar de los horrores invisibles que acechaban en la penumbra. Pero no importa hacia dónde giráramos, los susurros nos seguían, sus voces cada vez más fuertes e insistentes. Justo cuando pensé que no podríamos soportarlo más, dimos con una puerta distinta a cualquiera que hubiéramos visto. Era vieja y ajada, su superficie marcada por años de abandono. A medida que nos acercábamos, los susurros se volvieron ensordecedores, llenando el aire con su cacofonía de voces. Con manos temblorosas empujé la puerta, revelando una habitación bañada por una luz azulada y extraña. Sombras danzaban por las paredes con movimientos fluidos y antinaturales. Y en el centro del cuarto lo vimos, una figura de pie frente a nosotros, con los rasgos envueltos en oscuridad. Sus ojos brillaban con una luz de otro mundo, y su boca estaba torcida en una sonrisa cruel. Era la fuente de los susurros, la encarnación de todo el miedo y el horror que nos había perseguido desde que pusimos un pie en este lugar maldito. Sin decir palabras, Sara y yo nos dimos la vuelta y echamos a correr, con el corazón latiéndome de anticipación. Me levanté despacio del sofá y fui hacia la cocina, con los sentidos en alerta máxima. Al entrar, me encontré con una escena desconcertante. Las luces encendidas, la habitación impecable, pero en el ambiente había una sensación de desasosiego. De pronto escuché un susurro tenue en el oído, una voz suave y ronca que parecía venir de todas partes. Me giré, pero no había nadie. La voz creció, más urgente, y pude distinguir las palabras. «Sal mientras aún puedas». Supe entonces que tenía que actuar rápido. Tomé el teléfono y corrí a la puerta principal, pero al tomar la manija me di cuenta de que estaba con llave. Estaba atrapado. El susurro se volvió más fuerte y amenazante, y supe que debía pensar rápido. Volví a la sala y agarré un florero cercano, listo para defenderme si era necesario. Mientras me quedaba inmóvil, paralizado por el miedo, oí pasos en el pasillo, pesados, deliberados, acercándose. Alcé el florero, listo para golpear, pero cuando la figura entró en la habitación, no era lo que esperaba. Era una mujer alta y demacrada, con largo cabello plateado y ojos que parecían perforar mi alma. Vestía una bata blanca larga y se movía con paso lento y deliberado. A medida que se acercaba, un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Quién eres?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. No respondió. En cambio, extendió una mano huesuda y tocó mi rostro. Sentí una descarga eléctrica recorrerme el cuerpo y de pronto me inundaron visiones del pasado. Vi a una familia feliz y riendo, y también una tragedia, una pérdida que parecía consumirlos a todos. Vi a la mujer de pie en el mismo lugar, con los ojos llenos de una profunda tristeza, mientras, cuando las visiones se desvanecieron, comprendí que la mujer era un fantasma atrapado en nuestra casa desde hacía décadas, y supe que debía ayudarla a encontrar paz.
Con un nuevo sentido de valentía, extendí la mano y tomé la suya. Juntos recorrimos la casa, descubriendo secretos y recuerdos que habían estado ocultos durante años. Al llegar a la puerta principal, supe que era momento de dejarla ir. Abrí la puerta y ella se desvaneció en la noche, con los ojos por fin en calma. Mientras me quedaba allí, sintiendo cómo me invadía el alivio, supe que nunca olvidaría esa noche. Había enfrentado mis miedos y ayudado a un alma perdida a hallar paz. Y siempre estaría agradecido por ello. Hace algunos años, mi vida tomó un rumbo que nunca esperé. Todo comenzó cuando decidí vivir sola en nuestra casa grande. Mis padres y yo tuvimos desacuerdos y yo quería demostrarles que podía valerme por mí misma, así que me mudé decidida a mostrarles que podía arreglarme bien sola. Era una chica joven, llena de esperanza y emoción por mi recién estrenada independencia. Nuestra casa era vieja, con pisos que crujían y pasillos con corrientes de aire, pero la amaba igual. Era mi santuario, mi refugio lejos de los problemas del mundo. Vivir sola no fue fácil al principio. Hubo noches en que me sentía asustada y vulnerable, con el silencio de la casa resonando a mi alrededor como una melodía inquietante. Aún así seguí adelante, determinada a demostrarme cosas a mí misma y a mis padres. Una noche fatídica, mientras estaba en la cama leyendo, escuché un ruido que venía del sótano. Al principio lo desconvertí como la casa sentándose o tal vez algún animal extraviado que había entrado, pero conforme pasaban los minutos, el ruido se hizo más fuerte y más claro, enviándome escalofríos por la espalda. La curiosidad pudo más y reuní el valor para investigar. Tomé una linterna de la mesita y bajé por las escaleras que crujían mientras la oscuridad del sótano me envolvía como una niebla densa. A medida que descendía a las profundidades, el corazón me latía con fuerza. Cada paso retumbaba en el silencio. Pasé la linterna por el lugar, iluminando las esquinas polvorientas y las estanterías cubiertas de telarañas, pero no vi nada fuera de lo normal. Justo cuando estaba por dar la vuelta, escuché un quejido suave detrás de un montón de cajas. Mi pulso se aceleró y me acerqué con cautela, con el haz temblando en mi mano. Entonces lo vi. Un hombre acurrucado en la esquina, con los ojos muy abiertos de miedo, mirándome. Me quedé helada, la mente corriendo entre miedo y confusión. ¿Quién era? ¿Cómo había entrado en mi casa? ¿Por qué se escondía en mi sótano? Antes de que pudiera recuperarme, el hombre habló, con la voz temblorosa de miedo y desesperación. Me dijo que era una persona sin hogar, que buscaba refugio del frío cuando dio con mi casa. Me suplicó que no llamara a la policía, prometiendo irse y no volver si lo perdonaba. Dudé, dividida entre miedo y compasión. Parte de mí quería llamar a la policía y que lo arrestaran por allanamiento, pero otra parte no soportaba verlo sufrir. Al final ganó la compasión. Lo ayudé a salir del sótano hacia la noche y prometí guardar su secreto. Sin embargo, con los días no pude quitarme de encima la inquietud que se quedó rondando en el fondo de mi mente. ¿Y si regresaba? ¿Y si era peligroso? Intenté apartar esos pensamientos, diciéndome que había hecho lo correcto al mostrarle amabilidad, pero entonces, una noche, mientras yacía en la cama escuchando el aullido del viento afuera, lo volví a oír. El ruido del sótano era más fuerte esta vez, acompañado del inconfundible sonido de pasos que resonaban por la casa. Mi corazón se aceleró, agarré la linterna y bajé de puntillas, con las manos temblando de miedo. Al llegar al final de las escaleras, lo vi de nuevo. El hombre del sótano, de pie en medio de la habitación, con una mirada desquiciada en los ojos. Antes de que pudiera reaccionar, se lanzó hacia mí con las manos extendidas como para atraparme. Grité y retrocedí tropezando, con el corazón martillando en el pecho mientras buscaba frenéticamente algo, lo que fuera, para defenderme. Entonces, por el rabillo del ojo, lo vi. Un bate de béisbol apoyado contra la pared cerca. Con un subidón de adrenalina me abalancé sobre él y lo aferré con fuerza. Me di vuelta para enfrentarlo, pero ya no estaba. Había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé temblando entre miedo y confusión, sin saber qué acababa de ocurrir. Quise llamar a la policía y contarles todo, pero una parte de mí temía que no me creyeran, que pensaran que estaba loca y me lo había imaginado. Así que guardé silencio, repitiéndome que solo había sido un producto de mi imaginación, un truco de la mente provocado por el miedo y el cansancio. Pero en el fondo sabía la verdad. Había alguien en mi casa, alguien que no pertenecía allí, observándome y esperando el momento perfecto para atacar.
Pasaron semanas y la sensación de inquietud nunca me abandonó. Cada crujido del piso, cada susurro del viento afuera me recorría la espalda con escalofríos. Intenté convencerme de que estaba paranoica y que no había nada que temer, pero el miedo nunca se fue del todo. Y entonces, un día, mientras limpiaba el sótano, lo encontré. Una cama improvisada escondida detrás de un montón de cajas, junto con envolturas de comida vacías y ropa desechada. Alguien había estado viviendo ahí abajo, justo bajo mis narices, sin que me diera cuenta. Se me revolvió el estómago al asimilarlo. ¿Cuánto tiempo había estado allí? ¿Qué quería de mí? Y lo más importante, ¿dónde estaba ahora? Quise correr, huir de la casa y no mirar atrás, pero sabía que eso no iba a solucionar nada. Tenía que enfrentar a quien estuviera detrás de todo esto para poner fin al terror que llevaba demasiado tiempo consumiendo mi vida. Con una nueva determinación, llamé a la policía y les conté todo. El hombre en el sótano, los ruidos en la noche, el miedo que me había atenazado durante semanas. Llegaron poco después, con el gesto serio, escuchando mi historia. Registraron la casa de arriba abajo, pero no encontraron señales del hombre que había estado viviendo en mi sótano. Justo cuando empezaba a perder la esperanza, lograron un avance. Un vecino había informado haber visto un hombre sospechoso merodeando por la zona, y cuando lo interrogaron, confesó todo. Había estado viviendo en mi sótano durante semanas, observándome desde las sombras mientras hacía mi vida diaria. Afirmó que no quería hacer daño, que solo estaba desesperado por refugio y comida, pero yo sabía que no era así. Cuando se lo llevaron esposados, sentí una oleada de alivio. La pesadilla por fin había terminado y por fin podía recuperar mi vida, sin miedo ni paranoia. Esto me pasó el verano pasado, cuando estaba de regreso en la casa de mis padres durante las vacaciones. Acababa de terminar la universidad y esperaba un descanso relajante. La casa de mis padres está en un nebioso tranquilo, rodeado de árboles altos que proyectan largas sombras por la noche. Es un lugar acogedor, pero puede sentirse un poco inquietante cuando estás solo de noche. Eran alrededor de las 3 de la madrugada y yo estaba en mi cuarto mirando el teléfono. Estaba completamente despierto a pesar de la hora. De pronto sonó mi móvil y vi el nombre de mi hermana en la pantalla. Ya eso era raro, porque su habitación estaba a unos metros por el pasillo. Podría haber venido a hablar conmigo. Aún así contesté y en cuanto dije hola, la llamada se cortó. Pensé que quizás había colgado por error, así que salí de la cama y caminé por el pasillo hasta su cuarto. En cuanto llegué a la puerta, la oí gritar. Fue un grito fuerte, aterrorizado, que me heló la sangre. Abrí la puerta a toda prisa y entré. Estaba incorporada en la cama, con los ojos muy abiertos de miedo y el frasco pálido. Le pregunté qué pasaba y me señaló una esquina de la habitación con la mano temblorosa. Miré, pero no había nadie. Echó a llorar y me dijo que se había despertado y había visto una sombra oscura a centímetros de su cara. Dijo que era alta y amenazante y que la había hecho sentir que se asfixiaba. Intenté calmarla, diciéndole que solo había sido un sueño, pero insistió en que era real. Dijo que me había llamado para pedir ayuda. Cuando le recordé que su teléfono estaba abajo en su bolso, se quedó confundida. Ahí fue cuando todo se puso raro. Revisé mi celular y estaba el registro de la llamada, desde su número. Pero cuando revisamos el de ella, no había rastro de esa llamada. Era como si nunca hubiera ocurrido. Estábamos confundidos y un poco asustados, así que bajamos a la cocina y nos quedamos ahí un rato. No podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. La casa estaba silenciosa, pero yo seguía oyendo crujidos y quejidos, como si alguien se moviera arriba. Quise decirme que era la casa asentándose, pero en el fondo sabía que era algo más. Nos quedamos despiertos un par de horas intentando entender lo que había pasado, pero cuanto más hablábamos, más confundidos estábamos. Era como intentar resolver un rompecabezas al que le faltaban piezas. Al final volvimos a la cama, pero yo no pude dormir. No dejaba de pensar en la sombra oscura que mi hermana había visto y en la misteriosa llamada que había desaparecido de su teléfono. Empecé a sentir que nos observaban, como si algo acecharan las sombras, esperando su momento para atacar. Al día siguiente se lo contamos a nuestros padres, pero se encogieron de hombros. Dijeron que probablemente había sido un bromista telefónico o una mala pesadilla, pero yo sabía lo que había visto y sabía lo que mi hermana había vivido. Era real y era aterrador. Después de esa noche empecé a notar cosas extrañas en la casa. Las puertas se cerraban de golpe solas y por la noche oía pasos en el pasillo.
Intenté convencerme de que solo era el viento o mi imaginación, pero en el fondo sabía que era algo más. Empecé a sentir que vivía en una película de terror y no sabía cómo escapar. Estaba atrapado en una pesadilla interminable y no sabía cómo despertar. Una noche decidí investigar. Tomé una linterna y empecé a registrar la casa de arriba abajo. Miré en cada habitación, cada closet y cada rincón, pero no encontré nada fuera de lo normal. Justo cuando estaba a punto de rendirme, oí un susurro tenue en mi oído. Era una voz suave y ronca que parecía venir de todas partes. «Sal mientras aún puedas», decía. Me giré de golpe, pero no había nadie. La voz parecía surgir de las propias paredes y me heló la sangre. Entonces supe que tenía que salir de la casa, y rápido. Corrí de vuelta a mi cuarto, agarré mi mochila y empecé a asearla. Mi hermana me vio y me preguntó qué hacía. Le dije que teníamos que irnos de ahí. Se la veía asustada, pero no discutió. Empacamos deprisa y salimos de la casa sin mirar atrás. Nunca volvimos a esa casa y jamás hablamos de lo que pasó ese verano. Pero sé que nunca olvidaré el terror que sentí y la... Me llamo Alex, tengo 22 años y vivo solo en una casita acogedora a las afueras del pueblo. Es un lugar tranquilo, especialmente de noche, cuando lo único que se oye es el susurro de las hojas al viento y de vez en cuando el ulular de un búho. Normalmente disfruto la soledad, pero esta noche se siente diferente. Es una de esas noches oscuras, sin luna, en las que la oscuridad parece tragárselo todo. Estoy sentado en la sala, rodeado de sombras, con el tenue resplandor de la lámpara como única compañía. El reloj hace tic-tac, marcando los minutos, y no puedo sacudirme esta inquietud que me ha estado royendo toda la tarde. Mi plan era simple: noche en casa, yo y unas cuantas películas para hacerme compañía. Pero a medida que pasan las horas, no puedo quitarme la sensación de que me están observando. Cada crujido de la vieja casa me hace saltar y me sorprendo mirando nervioso por encima del hombro, medio esperando ver a alguien o algo acechando en la oscuridad. Intento sacudirme la sensación, atribuyéndola a una imaginación hiperactiva, pero entonces lo oigo, un suave rasguño que viene desde algún lugar de la casa. El corazón me da un vuelco al agudizar el oído, pero desaparece tan rápido como llegó, dejándome preguntándome si lo imaginé. Trato de concentrarme en la película de la televisión, pero mi mente vuelve una y otra vez a ese sonido. Tal vez sea solo un ratón, me digo, intentando racionalizar el miedo que empieza a colarse, pero en el fondo sé que es algo más. Hay algo que no está bien esta noche. Con la mano temblorosa, agarro el control remoto con la intención de apagar la tele e irme a la cama. Pero antes de hacerlo, lo escucho de nuevo. El rasguño, más fuerte esta vez, más insistente. Viene de arriba, me doy cuenta, de la dirección de mi dormitorio. Me quedo frío, se me corta la respiración y un sudor frío me empapa la piel. ¿Quién o qué está allá arriba? Quiero creer que es solo mi imaginación desbocada, pero el miedo que me recorre el cuerpo dice lo contrario. Reuniendo hasta la última gota de valor, subo lentamente las escaleras. Cada peldaño se siente como una eternidad. El rasguño se vuelve más fuerte a cada instante hasta que es lo único que oigo, resonando en mis oídos como una siniestra sinfonía. Llego a lo alto de las escaleras y me detengo, escuchando con atención. El sonido parece venir detrás de la puerta cerrada de mi dormitorio. La mano me tiembla al alcanzar la perilla, el corazón me late fuerte en el pecho. Tomo aire y empujo la puerta, medio esperando encontrarme cara a cara con un horror indescriptible, pero la habitación está vacía, sumida en la oscuridad salvo por el tenue resplandor de la luna filtrándose por la ventana. El alivio me inunda al entrar, tratando de convencerme de que solo era paranoico. Pero entonces lo veo, la fuente del rasguño. Una larga marca irregular que recorre la pared de arriba a abajo, como si algo o alguien hubiera arrastrado las uñas por ahí. La sangre se me hela al comprender que no estoy solo en esta casa. Hay algo aquí conmigo, algo oscuro y malévolo que acecha entre las sombras. De repente, la idea de pasar un instante más en este lugar me llena de un terror primario como nunca antes. Me doy vuelta para huir, para alejarme lo más posible de esta pesadilla, pero antes de dar un solo paso, lo oigo, una risa baja y amenazadora que resuena en la oscuridad. Me quedo inmóvil, con el corazón golpeándome el pecho mientras la risa crece y me rodea. Y entonces, desde lo más profundo de las sombras, emerge una figura, una criatura retorcida y pesadillesca con ojos brillantes y una boca llena de dientes afilados como navajas.
Grito. El sonido se expande por la casa vacía mientras la criatura se lanza hacia mí y todo se vuelve negro. Cuando despierto, es de mañana y el sol se cuela débilmente por las cortinas. Por un instante me pregunto si todo fue un sueño, un truco de mi imaginación provocado por la oscuridad de la noche. Pero entonces veo la rasguño en la pared, un recordatorio cruel de los horrores que acechan en las sombras. Mientras huyo de la casa, jurando no volver jamás, no puedo quitarme de encima la sensación de que algo sigue observándome, esperando la próxima noche para atacar. Era una noche de tormenta, de esas en que el viento aúlla como un animal herido y la lluvia golpea los cristales como dagas heladas. Los relámpagos cortaban el cielo, proyectando sombras inquietantes que danzaban por las paredes. En medio de la tormenta, me encontraba solo con mi hermano Tim. Nuestra familia se había ido temprano para un viaje de una semana, dejándonos a Tim y a mí a valernos por nosotros mismos. No estaba entusiasmado con ser responsable de mi hermano de 8 años, y menos en una noche así, pero teníamos comida de sobra, números de emergencia y las garantías de nuestros padres de que todo estaría bien. Cuando la oscuridad se posó sobre la casa, la tormenta arreció, haciendo vibrar las ventanas y sacudiendo los cimientos mismos de nuestro hogar. Tim y yo nos acurrucamos en el sofá, tratando de distraernos con una película, pero la furia de la tormenta hacía difícil concentrarse, y una sensación de inquietud se instaló en el estómago. Se acercaba la medianoche y Tim ya se había quedado dormido, acurrucado contra mí para entrar en calor, pero no podía sacudirme la sensación de mal presagio que flotaba en el aire. Los relámpagos iluminaban la habitación con flashes breves y tajantes, proyectando sombras largas y siniestras que parecían extenderse hacia nosotros. Y en medio del caos de la tormenta, lo vi, una figura alta de pie afuera de nuestra ventana. El corazón se me detuvo y me contuve la respiración, esperando que fuera solo un truco de la luz, pero la figura seguía ahí, alta e imponente, su silueta recortada con tan rudeza contra la oscuridad. Parecía mirarme directamente, con la mirada atravesando la fina capa del vidrio empapado de lluvia. Quise despertar a Tim para contarle lo que había visto, pero el miedo me clavó en el sitio. Observé con horror cómo la figura se acercaba a la ventana, moviéndose lenta y deliberadamente. Un relámpago volvió a brillar y por un instante fugaz alcancé a ver su fece, pálida y retorcida en una sonrisa cruel. Un escalofrío helado me recorrió la espalda cuando la figura tocó el vidrio. El sonido resonó en la habitación como una campana fúnebre. Tim se removió a mi lado, pero no me atreví a moverme. Recé que amaneciera para que la luz espantara la oscuridad y el terror que traía consigo. La figura volvió a golpear, de esta vez con más insistencia, y de pronto trató de abrir la ventana. El pánico me invadió mientras me ponía de pie como podía, con la mente corriendo entre pensamientos de escape, pero antes de que pudiera hacer nada, la ventana chirrió y se abrió, y la figura se deslizó hacia adentro. Retrocedí, con el corazón desbocado, mientras el intruso se incorporaba por completo. Se alzaba sobre mí, sus rasgos ocultos por la oscuridad que lo envolvía. Sentí el hedor a podredumbre que emanaba de él, un olor dulzón y repugnante que me revolvió el estómago. ¿Quién eres?, logré articular, con la voz poco más que un susurro. La figura no respondió. Dio un paso más, con movimientos lentos y medidos. Sentía su mirada clavada en mí, fría e inflexible. Quise correr, gritar pidiendo ayuda, pero el miedo me sujetó con fuerza. Estaba paralizado, incapaz de moverme, mientras la figura se me acercaba, su presencia asfixiante. Y entonces, tan de repente como había aparecido, desapareció. Parpadeé, tratando de comprender qué acababa de pasar. ¿Había sido todo un sueño? ¿Un engaño de la tormenta? Pero entonces vi la ventana abierta y supe que era real. La figura había estado aquí, en nuestra casa, a escasos centímetros de mí. Tropecé hacia atrás, con las piernas a punto de ceder. Tenía que salir de allí, buscar un lugar seguro hasta el amanecer. Con manos temblorosas, tomé a Tim y salimos corriendo de la casa, sin atrevernos a mirar atrás. Nos internamos en la noche, mientras la tormenta rugía a nuestro alrededor, su furia a la par del terror que aún palpitaba en las venas. La figura estaba allá afuera, en algún lugar, esperando en la oscuridad. Y por mucho que corriéramos, sabía que siempre estaría un paso detrás, su presencia acechando cada uno de nuestros movimientos. Pero cuando la primera luz del alba rompió entre las nubes, disipando la oscuridad y los horrores que traía, supe algo con certeza.
Nunca olvidaré la noche en que el hombre alto vino de visita, ni el miedo que trajo consigo. Lo peor que he vivido fue alrededor de 1996. Conducía en equipo con otra persona. Recogimos la carga y la pesamos. Yo opté por conducir el primer turno. Manejé bajo una lluvia intensa desde Detroit, Michigan, hasta casi llegar a San Luis, Missouri. Nos relevamos en un área de descanso y actualizamos los libros de registros. Estaba agotado después de 10 horas conduciendo toda la noche bajo la lluvia. Algo que nunca olvidaré es que antes de que yo empezara a manejar esa noche, el otro conductor, llamémosle John, me dijo, antes de dormirse, «Si nos matamos, volveré a perseguirte». Lo dijo con una sonrisa y cerró la cortina para dormir. Al cambiar de asiento, cerré la cortina y puse una película para quedarme dormido. Mi primo Vinny. Mientras estaba en la litera, una idea cruzaba a menudo mi mente. ¿Qué haría si, digamos, nos fuéramos por un terraplén o un acantilado? Mi mejor decisión era tirarme al piso, quedar lo más bajo posible y rezar. Viendo la película, empecé a quedarme dormido. Tal vez 45 minutos después, me despertó John gritando, «¡Mierda, agárrate!». Se notaba que íbamos dando bandazos o algo por el estilo. Solo sabía que algo no estaba bien. Volvió a gritar y me tiré al suelo, rezando con todas mis fuerzas. ¿Íbamos a caer por un precipicio? No podía ver la cabina porque la cortina estaba cerrada. Lo siguiente que sentí fue todo el camión vibrando, y por una fracción de segundo pude notar un impacto violento. Lo extraño es que no perdimos inercia hacia adelante tras el golpe. Íbamos casi al peso bruto vehicular máximo, unas 80,000 libras. Jamás olvidaré ese sonido y esa sensación. Justo después del impacto, todo pasó tan rápido que ni siquiera sabía qué había ocurrido. Habíamos patinado sobre el pavimento mojado, salido volando por la mediana y entrado en el carril contrario al oeste de San Luis, Missouri, en I-55. I-44, apenas al oeste de una estación de pesaje. Al chocar de frente contra un vehículo, nuestro tráiler se volteó y quedó orientado hacia el este. De repente, todo quedó en silencio. Estaba en shock. John me preguntó si estaba bien. Dije, sí, vámonos de aquí, huelo a zumo. Durante el choque me había quedado en el piso del lado del pasajero. Ahora el techo era una puerta por la que podía arrastrarme a mi derecha. John salió detrás de mí. Ahí estaba yo, de pie en calcetines sobre una autopista mojada mezclada con diésel. Humo salía del cofre, casi irreconocible. Ni siquiera estaba lo bastante despierto como para comprender lo que acababa de pasar. También estaba en shock. Recuerdo a gente corriendo hacia la camioneta blanca contra la que habíamos chocado de frente, con extinguidores en mano. Era como un sueño. No alcanzaba a entender qué estaba ocurriendo. Recuerdo estar tiritando y ver sangre en mi mano y en mi boca. Cuando por fin me ubiqué, el fuego ya estaba apagado. Lo siguiente que recuerdo es a una paramédica hablando con alguien del lado del pasajero de la camioneta blanca. Se notaba que estaba consolando a esa persona. Leí en sus labios con una expresión compasiva las palabras «lo sé». Y luego, sin darme cuenta, John y yo íbamos en una ambulancia rumbo al hospital. Miraba por las ventanas de las puertas traseras mientras nos alejábamos y empecé a llorar sin control, tratando de imaginar el miedo de las personas en la camioneta blanca al ver un tráiler venir directo hacia ellos. A propósito, omito algunos detalles espantosos que nadie debería ver ni oír. Cuando llegamos al hospital, supe que los 3 ocupantes de la camioneta no lo habían logrado. Un hombre, su esposa y su hija de 4 años. Sentí la misma clase de culpa de la que habló el caballero que mencionó haber hecho RCP a un conductor en el piso en un comentario anterior. ¿Por qué sobreviví a un accidente horrible que mató a 3 personas? Nunca olvidaré el olor de aquella mañana, con los pies en diésel mezclado con lluvia y el humo. Resultó que ese tramo de carretera tenía el apodo de Callejón Sangriento, por los surcos profundos en el asfalto. Había sido escenario de muchos accidentes. Muchos meses después, pasé por ese punto y vi que habían parchado ese tramo. Ojalá lo hubieran hecho antes. Ha sido muy doloroso sacar esto después de tantos años, pero sirve como recordatorio de que al conducir hay que poner el 100% de la atención, especialmente ahora, con gente texteando, comiendo y leyendo al volante. Por el amor de Dios, no des por sentado ni siquiera un trayecto corto.
Dime en los comentarios, ¿te atreverías a pasar una noche en Alaska después de escuchar esto? Tu opinión es parte de esta comunidad de amantes del terror real. Y si quieres seguir sintiendo esa mezcla de miedo, morbo y curiosidad, suscríbete y mantente atento, porque las próximas historias podrían ser aún más oscuras.